Saludos cordiales, le habla el pastor Frankie Chavarría con un nuevo video acerca del discipulado. Estamos mirando 8 principios del plan supremo de evangelización de nuestro Señor Jesucristo. Estos principios son selección, asociación, consagración, comunicación, demostración, delegación, supervisión, reproducción. Hoy estaremos viendo el 7º principio, supervisión. Jesús dijo en Marcos capítulo 8, versículo 17, no entendéis ni comprendéis. Jesús los supervisó mediante continuo repaso y aplicación. Añadía aplicaciones prácticas a la interpretación de las experiencias. Implicaba correcciones teológicas. Por ejemplo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. No entendéis ni comprendéis. Jesús procuró siempre reunirse con los discípulos después de sus recorridos, a fin de escuchar sus informes y compartir con ellos las bendiciones de su propio ministerio. Durante todo el tiempo que estuvo con ellos, los ayudó a entender la razón de alguna acción previa o los preparó para alguna experiencia nueva. En consecuencia, no mucho después de haber enviado a los 12, los apóstoles se juntaron con Jesús para contarle todo lo que habían hecho. Marcos capítulo 6, versículo 30. Después de que los discípulos fueron enviados a trabajar, tuvieron que volver a reunirse para compartir sus experiencias con el grupo. En forma semejante, después de que salieron los 70, Jesús los llamó para que informaran de su labor. En Lucas 10:17 leemos, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús utilizó esta ocasión para llamar la atención de los discípulos a que no cayeran en el orgullo por lo conseguido. Fue entonces que les dijo en Lucas 10:20, como él lo dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Entonces miramos a Jesús. Repaso y aplicación constante. Jesús, a lo largo de su ministerio, al examinar alguna experiencia concreta que los discípulos habían tenido, sacaba alguna aplicación práctica de la misma para sus vidas. La forma en que respondió a los esfuerzos inútiles de algunos de sus discípulos para curar un muchacho endemoniado. En ausencia del maestro, los discípulos habían tratado de curar a un muchacho endemoniado que el padre había traído ante ellos. El caso era excesivo para la fe que tenían, y cuando Jesús regresó para ver cómo iban las cosas, encontró al padre angustiado con el hijo enfermo que sufría delante de los discípulos impotentes. Jesús desde luego sanó al muchacho, pero no dejó pasar la oportunidad sin dar a los discípulos frustrados una lección que tanto necesitaban, de cómo por medio de la oración y el ayuno habrían debido servirse de la fidelidad de Dios. Eso lo leemos en Mateo 17, del versículo 14 al 20. Entonces, hay que cultivar actitudes en los discípulos, no solo técnicas. Esta actitud de Jesús hizo que los discípulos avancen hacia la meta. Encontramos lecciones sobre la paciencia. ¿Qué hacer con los que trabajan por fuera de la denominación y que no pertenecen a nuestro grupo? Jesús supervisó acciones y reacciones. Entonces miremos las lecciones sobre la paciencia. Una de las lecciones más penetrantes de carácter correctivo que el maestro dio inmediatamente después de la actividad de los discípulos tuvo relación con la actitud de ellos. Parece que en el curso de sus viajes se habían encontrado con personas que arrojaban demonios en el nombre de Jesús,
Pero como dichas personas no eran de su grupo, no pertenecían al grupo, los discípulos los habían censurado duramente por ello. Se puede encontrar esto en Marcos 9:38 y en Lucas 9:49. Sin duda, sintieron que actuaban bien, pero cuando el maestro se enteró de ello, sintió la necesidad de explicarles en detalle los peligros de oponerse a cualquier obra sincera hecha en su nombre. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 14 y Marcos 9, del versículo 39 al 50. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, dijo Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Lucas 9:50. Lo mismo sucedió en Samaria. Su reacción impulsiva fue de querer destruir al pueblo, por lo que pidieron a Jesús, dos de sus discípulos, que hiciera descender fuego del cielo. Pero Jesús, que estaba cerca, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. El principio aplicado. La meta es crecer en gracia y conocimiento. Ellos aprendieron por medio de ejemplo, práctica y supervisión. Esto sacó a la luz lo mejor de ellos a largo plazo. Tenemos que trabajar y supervisar hasta que las personas empiecen a trabajar con otro discípulo. Esto es lo que compone un trabajo efectivo. El principio aplicado. La capacidad práctica más excelente es que Jesús dejaba que sus seguidores experimentaran algo u observaran algo por sí mismos, y luego se servía de ellos como punto de partida para enseñar una lección. El enfrentarse con situaciones vivas permitía a Jesús orientar su enseñanza hacia necesidades específicas y detallarlas en términos concretos basados en experiencias prácticas. Lo importante en toda esta labor de supervisión de Jesús fue que mantuvo a los discípulos progresando hacia la meta que les había establecido. No esperaba de los discípulos más de lo que podían hacer, pero sí esperaba lo mejor de sus esfuerzos y esperaba que fueran mejorando a medida que crecían en conocimiento y gracia. Su plan de enseñanza, por ejemplo, el asignar trabajo y la vigilancia constante, tuvieron como fin el que descubrieran todo lo que podían llegar a ser. El discípulo descubrió los dones sin límite que Jesús había desarrollado en ellos. La aplicación actual del tiempo. En nuestros días se necesita una supervisión no menos paciente, aunque decidida, de parte de los que tratan de preparar a otros para la evangelización. Que nadie se atreva a presumir de que la obra se llevará a cabo simplemente porque se le ha enseñado a un obrero bien dispuesto cómo hay que actuar y luego lo envían con grandes esperanzas en cuanto a obtención de frutos. Multitud de cosas pueden suceder que haga fracasar o desviar la obra, y a no ser que personas competentes y comprensivas se ocupen de esto en forma realista, el obrero puede muy bien sentirse desalentado y derrotado. Asimismo, muchas experiencias de gracia que deleitan el alma necesitan aclararse y ahondarse por medio de su interpretación a la luz de la misión mundial total de Cristo. Es pues crucial que los que se dedican a la obra de evangelización dispongan de supervisión y guías personales hasta tanto lleguen a la madurez suficiente para proseguir solos. Entonces, hay que tener una visión clara. Siempre se debe recordar también que la meta es la conquista del mundo. No permitamos que nada inferior a esto se convierta en el objetivo de nuestra estrategia. Demasiadas veces llega alguien bien dispuesto en busca de algo en que servir y es enviado sin ninguna preparación ni instrucción.
El resultado es que su actividad se limita a una descarga ardorosa de excitación. No hay crecimiento. La capacidad en potencia que hay en el obrero no se desarrolla y en breve, por falta de supervisión, se echa a perder un prometedor dirigente. El éxito se pierde en la víspera del triunfo. Lo que parecía bueno viene a resultar piedra de tropiezo en el mejor de los casos. Sin duda que muchos de nuestros esfuerzos por el reino se disipan por esta razón. Fracasamos no por tratar de hacer algo, sino porque dejamos que nuestros pequeños esfuerzos se conviertan en excusa para no hacer más. El resultado es que perdemos por negligencia lo adelantado en años de duro trabajo y sacrificio. ¿Cuándo aprenderemos la lección de Cristo de no contentarnos con las primicias de aquellos que son enviados a dar testimonio? Hay que conducir a los discípulos a la madurez. No hemos sido llamados a proteger el fortín, hemos sido llamados a atacar cumbres. El paso práctico es este. Asegúrese de que sus discípulos entiendan la tarea. Jesús inició personalmente hace más de 2000 años una cadena de bendición. Esa cadena ha llegado a tu vida. Hoy eres responsable del próximo eslabón. No cortes la cadena.